¿Cuál es el propósito de la oración? El día de hoy muchos cristianos se les ha enseñado que la oración es para recibir beneficios personales y que si tienen una necesidad, una aflicción, oren a Dios y Él responderá su necesidad o aflicción. Pero en ningún lugar de la Biblia se nos dice que ese es el propósito principal de la oración. El propósito principal de la oración es intimar con Dios, tener una relación cercana con Dios, y Él verá lo que necesitamos y lo que nos conviene. Porque las peticiones en las oraciones de muchos cristianos el día de hoy son con frecuencia egoístas y para hacer que las cosas salgan según su voluntad. Y eso no agrada a Dios. Santiago enseña sobre este asunto y dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, en lo que se les da su gana. Frecuentemente nosotros estamos pidiéndole a Dios lo que nosotros no necesitamos. Y pensamos, ya se nos acuñó, se nos metió dentro de los cristianos, que lo que pedimos es mejor que lo que Dios nos quiere dar. Y ese es un error. Entonces la oración se la dio a sus hijos para entrar en los propósitos de Dios. Y un ejemplo de esto es cuando los discípulos fueron donde Cristo y le dijeron: Maestro, enséñanos a orar. Y Cristo les enseña a orar, lo que hoy conocemos como el Padre Nuestro. Y dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y llega una parte donde dice: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y aquí vemos claramente que Cristo les enseñó a sus discípulos de que a la hora de orar, lo que tenían que pedir tenía que ser conforme a la voluntad de Dios, no para el cumplimiento de sus voluntades o deseos. Cuando Cristo oró al Padre en el Getsemaní, Cristo pone en práctica lo que les enseñó a sus discípulos en el Padre Nuestro. Y cuando Él se arrodilla dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Es decir, lo que yo quisiera es no tener que ir a la cruz. Pero añade: que se haga tu voluntad y no la mía. Y eso es exactamente lo que enseñó en el Padre Nuestro a sus discípulos: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero el día de hoy, muchos cristianos desconocen que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Y quieren cambiar la voluntad de Dios y quieren que Dios conceda lo que ellos piden y quieren, lo cual no es buena, no es agradable ni perfecta. Y Dios nunca va a hacer eso. Cuando nosotros comencemos a cambiar nuestro entendimiento y comencemos a conocer a Dios, ahí recién entenderemos que Dios responde cuando esté en su voluntad. Pero cuando no está en su voluntad, Dios no responde. O cuando está en la voluntad de Dios, pero todavía no es su tiempo. Estas son las tres respuestas de Dios, no hay más: sí, no y todavía no. Los cristianos de hoy necesitamos entender que Dios es soberano, sabio y sabe lo que sus hijos necesitan. Y la búsqueda principal en la oración de todo cristiano debe ser buscar el reino de Dios y su justicia. Y Cristo enseñó también esto en el Sermón del Monte. Y dijo: todo lo demás vendrá por añadidura. Pero los cristianos de hoy viven buscando primeramente las cosas del mundo y piensan que Dios les va a agregar el reino de los cielos. Pero dice Dios: no. Ustedes tienen que buscar primeramente el reino de los cielos. Y cuando un cristiano busca primero el reino de los cielos, Dios le da como añadidura las cosas de este mundo. Y eso es precisamente lo principal que un cristiano debería de hacer cuando se pone a orar.
Porque ese es el propósito principal de la oración. Y ahí es donde entramos en los propósitos de Dios y entendemos por qué Dios ha permitido esta situación en mi vida.